Hola futuros escritores, yo soy Piper y el día de hoy vamos a revisar uno de los elementos más importantes al momento de contar historias, la descripción. Aquella pausa que se hace en la narración para sumergir al lector en la ficción, aquello que transfigura la imaginación del autor en algo perceptible para el lector. Así que empecemos, pero primero recuerda que si quieres más conceptos literarios, puedes suscribirte al canal y pegarle a esa descriptiva campanita. Abramos el baile. ¿Qué es la descripción? La descripción, en palabras sencillas, es una pausa que se hace en la narración para crear en la mente del lector la imagen de un objeto, de un lugar, de un personaje. Pero la descripción no solo se limita a la imagen visible, sino que puede abarcar la explicación de rasgos o características, incluso explicar conceptos. Sería entonces una proyección visual que podría percibirse como una imagen mental, una evocación retórica de la imagen interior, proyectada en un simulacro de la realidad, producido por la transposición de lo verbal a lo visual. Lo importante también está en reconocer a la descripción como una estructura discursiva, que es parte de las 4 grandes estrategias discursivas de la retórica: la narración, la descripción, el diálogo y el monólogo. Pepín Matacríos era un hombrecillo enteco y ceniciento, de cuerpo esmirriado y cabeza descomunal, en la que no figuraba otro pelo que su espeso bigote de guías retorcidas punta arriba. En la retórica clásica, la descripción se conoce como descriptio, también puede ser llamada como evidentia o hipotiposis, pero para esta retórica clásica la descripción sería más bien una enumeración, más o menos amplia, mediante la que se relacionan los atributos de los seres, objetos, lugares, épocas, conceptos, hechos o personajes. Una estructura discursiva que alternaría con la narración, para, de forma verosímil, dibujar en la imaginación del lector una imagen. La característica principal de la descripción sería que ofrece rasgos, en su mayoría objetivos de la apariencia o de lo visual o de aquello que es perceptible del objeto que se pretende describir. No obstante, la forma en la que aparece esta descripción en muchos casos tiene que ver con estrategias de estilo. Las descripciones no necesariamente tienen que ser 100% objetivas, sino que pueden ser adornadas y enriquecidas mediante metáforas. Como toda escritura, la descripción es un trabajo del lenguaje que busca transmitir emociones o sensaciones, no solo de algo concreto, sino de algo a nuestros ojos bello, horripilante, aterrador, increíble, inconmensurable o cotidiano. Clave para darnos una guía de los rasgos o cualidades perceptibles de un personaje o escenario, y así hacernos una idea del mismo. Veamos entonces algunas características de la descripción. Jerarquía en enumerar. Se parte de un todo, un objeto o una palabra clave para detallar jerárquicamente sus aspectos, propiedades, partes y sus relaciones con otros objetos o situaciones. La descripción se alterna con la narración, y aunque está íntimamente relacionada con esta, la descripción tiene un inicio y un fin con la narración. La descripción se abre y se cierra mediante estas marcas, algo como: se acercó a la ventana y comenzó a ver lo que había afuera. Se quedó viendo la foto, se quedó viendo la pintura, miró al cielo, etc. Cualquier marca de la narración que establezca un punto de inicio para dar lugar a la descripción, o que por el contrario marque un punto final. Entonces la narración está íntimamente ligada con la descripción y viceversa. Mientras que la narración enumera las acciones, la descripción enumera los rasgos. ¿Quién es el que describe? Es muy importante. La narración puede focalizarse en un personaje que ve algo o que ve a otro personaje. Por otro lado, puede ser que un narrador, quizá omnisciente, vea y describa algún objeto o la totalidad de un escenario y de sus personajes. En este aspecto, la narración puede ser focalizada y puede ser intradiegética o también puede ser extradiegética, es decir, puede provenir ya sea de un personaje dentro de la historia o de alguien fuera de la historia, como lo es el narrador. En cuanto a los tipos de descripción, están el retrato, que es una descripción detallada de alguien o algo. La prosopografía, que es una descripción detallada del aspecto físico de una persona. La etopeya, que describe más bien las costumbres y las pasiones humanas. El carácter, que describe el modo de ser de un personaje. El paralelo o comparación, que describe las semejanzas y diferencias entre personajes.
la topografía, que describe un lugar o un espacio, la cronografía, que describe una época en su totalidad, y finalmente la definición, que describe un concepto. La importancia de la descripción. Para algunos es solo un decorado que no aporta mucho. Para autores como el crítico literario Tomaszewski, la narración es interrumpida por digresiones o descripciones que podrían ser removidas sin afectar a la trama en absoluto. Para otros, estas descripciones aportan detalles para mejorar la verosimilitud, algo que es sumamente importante. Un aporte importante en este caso es el de Hammond, que en el texto Introducción al análisis descriptivo precisa la importancia de la descripción para la cuestión textual y su contribución al efecto de verosimilitud, independientemente de que se trate de un texto fantástico o realista. Entonces ese es el detalle. Pero sobre los detalles, la descripción tiene un gran papel en la literatura realista, al tener una función pictórica y dibujar la imagen en la mente del lector. La anexión de estos detalles de la descripción pueden hacer de una imagen imaginaria completamente verosímil y provocar en el lector un sentimiento de inmersión. Pero ya una vez vistas sus características, pensemos en qué es lo que podemos describir. No es que la descripción sobrepase en importancia la narración. Al fin y al cabo, lo que se está contando son hechos, eventos. Es un relato, y puede ser que este relato no requiera de tanta descripción o de tanto detalle. Tomemos por ejemplo al Quijote. Sabemos que el Quijote es un hombre anciano con una armadura oxidada y que es llamado el Caballero de la Triste Figura por su querido Sancho, pero más allá de eso, pues no sabemos mucho de su aspecto físico. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. No se hace ningún retrato ni prosopografía detallada del personaje, y aún así, el que sea uno de los personajes más importantes de la literatura universal nos da mucho en qué pensar. Y ojo, es importante aclarar que aunque la novela de Cervantes no haga un retrato detallado del personaje del Quijote, se hace uso de las descripciones en innumerables ocasiones. Por otro lado, tenemos quizá el ejemplo definitivo de lo importante y detallada que puede ser una descripción, en la legendaria descripción que hace Homero del escudo de Aquiles en la Ilíada, cuando Aquiles se dispone a enfrentar a Héctor. Su madre, la ninfa Tetis, ruega al dios Hefesto o Vulcano que forje nuevas armas para Aquiles. Vulcano cumple con el trabajo y Homero se encomienda a los dioses para que le permitan siquiera acercarse a describir la magnífica obra esculpida en el escudo del héroe. Homero dice: dame fuerzas ahora, oh musa, para poder describir las maravillas que Vulcano grabó y cinceló en aquella obra maestra. Lo que sigue es una descripción intrincada y detallada del escudo y los grabados en el mismo. Una reluciente imagen de un escudo que no solo contiene imágenes y decorados de guerra, sino de paz, de la vida de los griegos. Muchos dicen que incluye todo el microcosmos de la mitología griega en sus relieves, no solo de la heroicidad, sino de la cotidianidad de la vida. Una descripción que te invito a leer en el canto 18 de la Ilíada de Homero, llamado Las armas de Aquiles. Es una descripción tan hermosa y detallada que ha llevado a críticos de la literatura a encontrar diferentes significaciones e interpretaciones en el relieve y configuración de esta descripción. Incluso ha originado múltiples reinvenciones en forma de verso. Quizá la más prominente sea la del poema de W.H. Auden, El escudo de Aquiles. Todo a partir de la descripción de las armas del héroe que hace Homero. Entonces, en el caso de la escritura es importante tener también en cuenta el estudio de Hammond, quien habría entendido la descripción como algo vinculado al vocabulario del que dispone el autor, y no al grado de complejidad que ofrece la realidad. De esta forma podemos entender que la descripción siempre tiene una forma de estilo que va relacionada a lo que puede decir o quiere decir el autor, o lo que observa en particular en el personaje, más allá de lo que se pueda decir de este en concreto, ya que se puede decir muchas cosas y se puede llegar hasta el infinito en una descripción, pero siempre hay elementos que nos llaman más la atención. Si somos escritores, entonces tenemos que tomar en cuenta que la descripción es una de las herramientas más importantes para hacer de una historia vívida, pero que no se limita a la realidad, sino que en sus variaciones y su trabajo del lenguaje es tan libre y tan extensa como el horizonte de nuestra imaginación. Pero ¿qué pasa si lo que queremos es el mayor grado de credibilidad de nuestras historias, independientemente si son realistas o fantásticas? Entonces debemos dominar el concepto de verosimilitud. Para saber más sobre este concepto, haz clic en el video que aparece en pantalla.